Ya son las 9:08 y luego de ese comienzo musical vamos a ir de inmediato con nuestro panel. Ya está una de nuestras panelistas acá presente. Estamos a la expectativa de que llegue el otro integrante del panel del día de hoy. Saludamos de inmediato a la representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, Valeria Cárcamo, que está con nosotros acá en nuestro estudio móvil. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida acá al Auditorio FAE en este caso. Muchísimas gracias. Me encanta el nuevo estudio, me encanta también los cambios, así que estoy muy feliz, con mucha energía, pero energías para responder todos los temas que están Sí, pasando ahora. hay mucho tema, hay muchos elementos que han estado acompañando la contingencia. Uno pensaría que en enero las cosas se empiezan a calmar, pero todo lo Pero no. contrario. De hecho, hasta que no termine el quehacer parlamentario, todavía no tenemos señales de que esto se vaya a tranquilizar. Exacto. Oye, vamos a ir de inmediato con algunos de los temas, ahí a la expectativa también que llegue nuestro otro integrante de este panel, para hablar un poquito de la situación en torno a Venezuela. Había bastante expectativa respecto a qué iba a pasar respecto a su vez a las posiciones que se han tomado en distintos lugares de Latinoamérica, en distintos países y diferentes gobiernos respecto a Nicolás Maduro y las características que tuvo la elección. Finalmente ya es inminente, el día viernes va a estar asumiendo un nuevo mandato y frente a ello el gobierno decidió poner término a la misión del embajador Jaime Gazmuri allá en Venezuela. Dentro de lo que decía el comunicado se atribuye la decisión a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, tras los cuales Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país, como resultado, dice, del fraude electoral perpetrado por su régimen. Sostiene que ha ido en aumento una falta de apertura, es parte también de los argumentos que se entregan por parte del Ejecutivo y junto a la agudización de la crisis desencadenada ha impedido el desarrollo de un diálogo bilateral efectivo, algo que ha sido bien crítico además a propósito de las situaciones que se han vivido en nuestro país desde la perspectiva de las expulsiones, que han sido complicadas particularmente por estas relaciones tirantes. En ese sentido es bien importante ir viendo lo que se viene de aquí en adelante. Por un lado, cómo se van a estar manteniendo estas relaciones dentro de lo que se ha planteado del Ejecutivo. La ministra Toá señaló que aquí no va a haber ruptura de relaciones diplomáticas. Se ha establecido además que el consulado va a seguir funcionando para ir cumpliendo con las necesidades. Sin embargo, es bien importante ver qué otros pasos se pueden ir dando en ese sentido. El tema de la ruptura de relaciones de verdad sería una situación bastante grave y no creo que todos quieran aquello. Pero por otro lado están las señales que se puedan dar respecto al candidato de la oposición, Edmundo González. Estaba ahí revisando algunas declaraciones. El diputado Diego Chalper daba cuenta que le habría gustado una actitud más decidida del gobierno al recibir, por ejemplo, al candidato opositor. Ha estado en distintos lugares, estuvo en Argentina con Milei, estuvo también con Biden en Estados Unidos. Son varios los elementos que están acá y que es bien importante ver por dónde podría ir explorando el Ejecutivo caminos. Sí, yo creo que en esta materia en específico hay que entender que la diplomacia es Mm, bien compleja y mm, esto significa que exige diferentes estándares que más que opiniones públicas, ujú, ¿ya? Porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, en nuestro país hemos recibido y hemos mantenido buenas relaciones con todos los países, ¿cierto? En su mayoría. Y Venezuela, especialmente con las relaciones latinoamericanas, es esencial, ujú. ¿cierto? Y esto se produce también la salida de nuestro embajador chileno en Venezuela, porque asume el poder, ¿cierto? Maduro. Me imagino que se argumenta, ¿cierto?, por la vía constitucional, pero el presidente en eso generó recelos en Maduro porque él fue el primero en Latinoamérica en Exacto. mencionar que es una dictadura y que acá existe un fraude electoral. Dicho eso, se tiene que ser y actuar con mucha cautela cuando se habla de diplomacia, específicamente porque hay chilenos y chilenas allá también en Ujú, Venezuela. No se le pueden cerrar las embajadas a nuestros compatriotas en ese país. Y lo otro es que en temas diplomáticos siempre se tiene que velar por las buenas relaciones entre ujú. estados, ¿cierto? Entonces, el gobierno lo que intenta a último momento, o sea, antes de la toma, ¿cierto?, de poder de Maduro, es tener buenas relaciones, ¿cierto?, con el país de Venezuela independiente de su gobierno. Solo recordar la importancia que tienen las embajadas, Sí. por ejemplo, como lo tuvo en su momento también durante el golpe militar diferente en nuestro país, diferentes embajadas que también acudieron, ¿cierto?, a chilenos y chilenas que estaban siendo perseguidos, pero también fueron testigos de situaciones claves durante la dictadura. Y yo creo que si el presidente de la República actualmente menciona que existe fraudes electorales, que existe una dictadura, ¿cierto? El gobierno lo afirma. Yo creo que es importante también la presencia de nuestra embajada también para Ujú. ser testigo y estar presentes en ese escenario cómo se desenvuelve Maduro. Pero más allá, el país no se puede involucrar más allá, Sí. ¿cierto? O interceder en esta supuesta democracia que dice Maduro, pero para nosotros es un fraude electoral.
El tema de los costos, además, que pueden venir de la mano con decisiones que tal vez no se tomen en forma particularmente meditada. Y que particularmente da la impresión de que esto ha sido el camino que ha llevado a Chile, tratar de ir manejando estas relaciones pensando en esos chilenos que están particularmente en Venezuela. Lo vimos llegar ahí Sí. recién, ya está con nosotros Pablo Rodríguez, cientista político, investigador del Instituto Libertad. Pablo, te damos ahí la bienvenida también, gracias por acompañarnos en esta edición especial, fuera del estudio, pero acá en el auditorio de la FAE, para ir también cambiando un poquito los escenarios. ¿Cómo estás? Muy bien, me perdí, pero disculpen la demora. No te preocupes. Oye, estábamos ya con Valeria hablando un poquito de estos primeros aprontes en torno a lo que va a ser la asunción de Nicolás Maduro esta semana en un nuevo mandato en Venezuela, las posiciones que ha tomado Chile de partida, ya lo que va a estar ocurriendo con Jaime Gazmuri. Y por otro lado, también estábamos tratando de ir avanzando en torno a cuáles pueden ser los siguientes pasos que se puedan ir dando a la luz de lo que se ha estado estableciendo desde la oposición, señales que se pueden estar dando, por ejemplo, frente a la figura de Edmundo González, pero además también es bien importante ver si es que va a haber una discusión, un debate importante respecto a cómo van a estar desarrollándose las relaciones con Venezuela. ¿Cómo ves tú también el camino que se viene de aquí en adelante entre ambos países? Lo primero es que cuando asuma Maduro formalmente, para los más escépticos o no, se va a ratificar que estamos frente a una dictadura. O sea, siempre ha habido sectores minoritarios, yo creo que tienen dudas de lo que pasa en Venezuela efectivamente, de qué es cómo se eligen sus autoridades, cómo son los procesos electorales, y creo que a partir de lo que pasó desde la elección en adelante ha quedado claro que Maduro no respeta la democracia. Y eso es muy importante señalarlo, porque el contexto en el cual está viviendo Venezuela y todo lo que ha significado eso para millones de venezolanos, ha sido siempre muy evidente, pero hay gente que no siempre ha querido verlo con toda la claridad posible. Y eso creo que va a quedar ratificado, que una persona que no gana una elección, que se mantiene en el poder solamente gracias a la arma, y eso solamente tiene un nombre y es un dictador. Y eso creo que es bueno dejarlo lo más claro posible. Dicho eso, obviamente las relaciones para Chile no son fáciles. O sea, hay un interés desde Chile hacia Venezuela de que ojalá las cosas estuvieran lo más normales posibles para tener una relación diplomática normal. Pero eso lamentablemente no está pasando, y tampoco uno podría pensar que eso vaya a cambiar mucho. O sea, la retirada ayer oficial del embajador también da señales de que no solamente una presión para lo que viene respecto a cuando Maduro asuma su nuevo mandato, sino que también tiene que ver con una señal política, pero nos habla más bien de que las relaciones van a ser muy difíciles en lo que viene, ¿no? Eso se debería incrementar, Sí, al no, menos estas relaciones más distanciadas, y ahí es donde apunto particularmente al tema de las relaciones diplomáticas. sí, no hay nada que que indique que podría cambiar, ¿no? No. Esto podría empeorarse o perjudicarse, y más, insisto, estás conversando no con un gobierno democráticamente electo, sino que estás hablando con un dictador. Y eso en términos políticos es complejo para el país, pero también significa que las relaciones políticas entre ambos países no tienen por dónde mejorar. Valeria, aquí quiero entrar también en el tema de, efectivamente, la responsabilidad en las relaciones diplomáticas y también ir evitando ciertas estridencias que ha ido caracterizando en muchos aspectos las relaciones entre distintos países alrededor del mundo y que de a poquito ha ido generando también una suerte de contagio. Eso también es bien importante tenerlo en cuenta, mantener ciertas líneas, ciertos esquemas que han caracterizado a nuestro país a la hora de pensar en las relaciones diplomáticas y de repente ir calmando de alguna manera el tenor de muchas de las declaraciones que se han ido dando, porque vemos de repente de extremo a extremo algunas declaraciones que no son las más óptimas, particularmente por lo que decías tú, pensando en los chilenos que están en ciertas realidades. Yo creo que, como mencionaba, el tema de las relaciones diplomáticas son sumamente complejas, pero lo que cualquier Estado democrático debiese aspirar es mantenerlas, ¿ya? Pero me parece correcta la decisión que tiene el gobierno de sacar al embajador de Venezuela, pero se mantiene activa también los que se necesitan hacer trámites dentro Claro, de la los consulados. embajada, claro, porque tenemos todavía compatriotas que están en la zona. Entonces, yo creo que hay que tener una apertura, por eso se hace como una carrera especial la diplomacia, hay que tener una apertura de con quienes estamos teniendo relaciones también. Por ejemplo, tenemos relaciones diplomáticas en guerra y que también tenemos embajadores de representantes de estados en guerra que también mantenemos una relación porque difiere un poco de lo que tiene Chile hoy en día con otros países. Pero la situación en Venezuela se vuelve compleja, no solamente por este mensajeo entre
entre presidentes o dictador, como se quisiese llamar, pero Maduro ha criticado fuertemente también al presidente actual, Sí. ¿cierto?, en Chile, y bueno, el presidente Boric ha sido bastante enfático que se está enfrentando a una dictadura, que hay fraude electoral, ¿cierto? Pero más allá de la incidencia democrática, a mi parecer no debiese hacerlo el Estado de Chile en sí, pero sí mantener abiertas las puertas de la embajada para que sean testigos también de este proceso, que es sumamente interesante. Yo creo que se va a dar una discusión, a lo menos que sea una resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede existir también una instancia superior, es cierto, de ver las relaciones y cómo se está protegiendo al pueblo venezolano que está allá. Y también no solamente ciudadanos chilenos que están allá, sino diferentes representantes o compatriotas de diferentes países también que se están desenvolviendo. Hay que ver también si es que Chile es el primero que saca a su embajador, ¿cierto? Asumo que Argentina ya lo habrá sacado desde antes para no mantener las relaciones con Venezuela, pero cuando se trata sobre diplomacia en sí, son representantes de Estado que permanece independiente del gobierno de turno. Son representantes que mantienen esa relación y hacen un feedback también de información a las mismas entidades estatales en nuestro país. Porque creo que podría pasar. ¿Qué pasará si un presidente no tiene un representante de Estado dentro de un país donde existe una dictadura o fraudes electorales si no estuviese directamente representado también en ese país? Y pasa lo mismo, por ejemplo, donde ha sido enfático en la protección, por ejemplo, en un caso de los ciudadanos en Gaza, en Palestina, ¿cierto? Y aún así tenemos también embajador de Israel porque corresponde, porque es parte de Estados democráticos, es parte del reconocimiento de embajadas palestinas como embajada de Israel, independiente si tienen conflictos de guerra, ¿cierto?, a nivel internacional. Por eso digo, la diplomacia en sí es sumamente compleja, es una carrera que hay que tener años, ¿cierto?, de relaciones internacionales, pero también el Estado de Chile tiene que ser más mediático, o sea, tiene que ser más mediador, ¿cierto? Priorizar la democracia, evidentemente, como nosotros la tenemos, pero sí lo intentaron hasta el último momento mantener una relación, pero por eso sacan el embajador. Esa toma de razón, de poder y la asunción de poder a criterio de Chile y del presidente no corresponde. ¿Cómo ves esa línea tú, Pablo? Ahí aludía también a distintas instancias internacionales que están mirando con atención, que están de alguna manera dentro de sus posibilidades actuando. Y me interesa también saber cómo ves esas posibilidades, que sabemos que en muchos aspectos de regímenes como el de Venezuela, de repente es poco lo que toma en cuenta los planteamientos que se hacen por estos organismos. Es que lo que se está viendo y ha ocurrido después de las elecciones es un cierto aislamiento, no económico, sino que más bien político, donde figuras políticas relevantes de la región, especialmente Brasil, intentaron tener un papel mediador en la crisis de post-elección, incluido Chile probablemente, pero en un menor grado, pero principalmente Brasil. Brasil que políticamente en algún momento fue muy cercano a Venezuela, pero que también empezó a ver que las cosas que estaban pasando en ese país no tenían cómo justificarse. Entonces, a partir de esta especie de mediación, de tratar de buscar algunos puntos en común entre oposición y oficialismo en Venezuela, hubo un rol de Brasil, de México también, y eso no quedó en nada. O sea, prácticamente fue un esfuerzo muy inútil porque no produjo ninguna consecuencia. Y a partir de eso, y sobre todo, insisto, de confirmar que la elección la pierde Nicolás Maduro, tampoco ha habido un apoyo desde los países más cercanos, ni política ni ideológicamente. Hay países que están un poquito más allá, que están más complicados porque están en una guerra, entonces también Venezuela ha perdido apoyo político más a nivel global, y en la región sus aliados más históricos, con los cuales ha habido una afinidad más cercana desde el punto de vista ideológico, tampoco está cercano hoy día a Maduro. Y entienden también que lo que está ocurriendo ahí no debe pasar, y por tanto uno empieza a ver eso, que Venezuela empieza a quedarse aislado políticamente de sus aliados normales, naturales, y eso obviamente va a repercutir en que la dictadura, si es que asume en orden el viernes, significa que se endurece cuando no encuentra aliados o estados más afines a su mandato. Entonces, creo que eso estamos viendo desde la elección y sobre todo en esta última semana que no hay ningún líder importante de la región que respalde a Maduro. Y eso es muy evidente. O sea, en periodos previos, mientras hubo elecciones democráticas, había ciertas afinidades personales de los presidentes de turno. Y eso hoy día no ocurre.
y por tanto uno ve que Venezuela empieza a quedarse solo en la región ante un régimen que no tiene por dónde defenderse. Ujú. Hablando de las estridencias, me quiero quedar también con lo que vaya ocurriendo en la interna de nuestro país, porque ya hay algunos que están mirando quiénes van a ir al cambio de mando, o sea, la asunción, la nueva asunción de Nicolás Maduro, cómo va a afectar también esto en las discusiones internas, cuánto se va a criticar o no la forma en que se estuvo realizando este trabajo. Ya veíamos particularmente el diputado Chalper daba cuenta del tema de la falta de decisión en torno a las señales que se daban a Edmundo González. ¿Cómo también ves tú, Valeria, la forma en que se va a estar asumiendo esta discusión a nivel país? ¿Sabes? Que de repente a uno le da impresión va más allá de lo que debería. Claro, yo creo que igual hay como, a mi parecer, señales claras, porque la presencia de una asunción de poder de no, o sea, de no una manera Mm, democrática, ¿cierto? Sacar al embajador de un país ya mm. da una Sí. señal clara del actuar que va a tener el Estado de Chile, ¿cierto? El gobierno de Chile respecto a aquello. Y claro, bueno, el presidente Gabriel Boric tampoco en ninguna instancia quiso Mm, mediar ninguna situación. sí. Fue el primero en Latinoamérica que desconoció los resultados, ¿cierto? Mm, De Venezuela y no lo proclamó en lo absoluto. mm, No hay ninguno en Latinoamérica que lo haya proclamado como el sí. presidente electo. Por tanto, hay una decisión, primero, ver bajo qué circunstancias se da, porque como le mencionaba de la complejidad de la diplomacia, también no se da el escenario que toma el poder, por ejemplo, las armas en Mm, Maduro, y tiene una entidad estatal o una entidad, claro, estatal en Venezuela que ratifica los resultados dándolo como ganador, ¿cierto? Pero también hay análisis, ¿cierto? Testigos que en resoluciones internacionales mencionan un evidente fraude electoral. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes mm, que más viables? Y a mi parecer, por eso es complejo. Es en un escenario, creo que Cervel diera una ratificación, ¿cierto?, de un presidente y externamente digan que Cervel no es válido. Es complejo porque en el símil con Venezuela es lo mismo, o sea, la entidad que firma es un tipo CERVEL, ¿cierto? Entonces, igual es complejo en mm, esa materia. Yo creo que el gobierno en esta, y todos los gobiernos, ¿cierto? O sea, cada 4 años en representantes de nuestro país han tomado decisiones correctas en temas de diplomacia. sí. En eso no me quejo, Ujú, ¿cierto? No genero más sí. conflicto en ¿Y aquello. los enfoques de la oposición, Los particularmente? enfoques, es que por eso digo que se puede solicitar, no sé, yo creo que a veces la oposición puede solicitar que el presidente vaya y le pida a Maduro que no sea el presidente, Mm, ¿ya? Hoy en día estamos viendo una política de oposición que tiene su mayor desaprobación, ¿cierto? En las últimas encuestas, en que creo que piden proponen algo que realmente es un poco incompatible con las facultades y responsabilidades que mm, pueda tener un presidente de la República. Y claro, puede hacer una visita, ¿cierto? El candidato contendor Edmundo, pero también termina siendo algo bastante complejo respecto a que Chile quiere priorizar también las relaciones con Venezuela, no así con Maduro. Por ujú, eso digo, sí. es muy complejo en esta materia, entendiendo que todavía tenemos compatriotas en ese país. Em, pero claro, el rol de la oposición va a ser la misma, o sea, van a Mm, esperar que sea el presidente Boric el que le vaya a decir a Maduro que no lo asuma, que está muy lejana a la realidad, pero creo que el presidente se ha acercado más a la postura de la oposición, ujú, que ni siquiera ha sido postura de oposición, una postura transversal. En pocas ocasiones en este país tenemos opiniones en conjunto, y esa fue la que mostró el presidente cuando no reconoce, ¿cierto?, a Nicolás Maduro como el presidente democráticamente electo de Venezuela. Y creo que también aprende a interpretar ujú. aquello, pero cuando se hacen exigencias que a mi parecer son un poco más complejas, creo que ahí el gobierno se detiene también a ver cómo funciona, o sea, de cómo se tiene que proceder en este caso. Yo creo que van a actuar en lo correcto también. Ujú. Pablo, también ya casi para ir cerrando al menos este tema, hablemos un poquito de las responsabilidades con las cuales se toma este debate en la interna, que muchas veces de repente se extreman ciertos discursos. Sí, la oposición hace lo que tiene que hacer, no me pierdo ahí, o sea, un discurso más duro, especialmente pidiendo más acción al presidente, pero es normal del debate, no creo que sea de mayor discusión. Pero sí, retomo lo que dice Valeria, que las complejidades de las relaciones entre Estados es que, por un lado, todavía hay chilenos viviendo en Venezuela y tiene que tener alguna instancia en la cual el Estado pueda Ujú, asistirlo,
pueda de alguna forma ayudarlo en situaciones de crisis, no sé. Entonces, es un tema importante respecto a qué pasa con los chilenos en Venezuela. Y la segunda, que es la más problemática probablemente por la cantidad de gente, es que Chile tiene un interés muy grande en que varios, no sé la cifra exacta, pero varios venezolanos vuelvan a su país Mm. porque están infringiendo las leyes, fueron condenados, y por tanto hay un interés del Estado de Chile, expresado en este gobierno, pero del Estado, en que Chile pueda mandar o regresar a Venezuela a Expulsiones. muchas personas, claro, que hayan sido condenadas, que hayan tenido algún problema con la ley, etcétera. Entonces, hay un tema ahí que no se resuelve, porque los vuelos, estos vuelos que han existido continuamente en el último gobierno, eh, se han reducido porque las condiciones políticas no están. Ujú. Entonces, eso obviamente dificulta las relaciones porque Chile tiene un interés importante en eso, Sí. en que esa relación de alguna forma más política se mantenga, pero la realidad dice que eso es difícil. Entonces, eh, lo de embajadores es simbólico, es muy importante, desde el punto de vista de lo que significa la representación del Estado, pero de alguna forma igual tiene que haber un vínculo entre Chile y Venezuela, o sea, eso no se puede acabar. Eh, Más allá de quien esté gobernando en Venezuela, pero hay de resolver un problema que tiene Chile con muchos inmigrantes, y eso requiere que el Estado de donde provienen esas personas tenga también una relación importante. Ujú. Y eso no está claro, pero eso obviamente es un problema de las relaciones entre ambos estados. Son las 9 de la mañana con 34 minutos de regreso acá en Enlace USACH en nuestro panel. Hoy día desde el auditorio de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, en esta transmisión también especial que estamos haciendo en la previa, además de la cuenta pública del rector Rodrigo Vidal Rojas. Seguimos acá con Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad, y Valeria Cárcamo, representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con esta fallida compra de la residencia del expresidente Salvador Allende. Recordemos que esto derivó en la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, pero desde la oposición también están mirando ciertas supuestas responsabilidades que habrían en el marco de esta adquisición. Particularmente están apuntando los dardos contra la senadora Isabel Allende, también la ministra de Defensa Maya Fernández, ambas militantes socialistas, dicho sea de paso, que son parte de la familia dueña del inmueble. Lo que se alude por parte de la oposición es que se habría conflicto de intereses, ese es el argumento, y se ha señalado que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse y ambas perder sus puestos, basándose en artículos, particularmente el 37 bis en el caso de la secretaria de Estado y el 60 en el caso de la parlamentaria. En los dos casos se establece la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado en el ejercicio de sus funciones, es lo que se alude desde la oposición. Frente a ello, es bien importante ir también observando cuáles son las posiciones que se han estado tomando desde de distintos sectores, particularmente quien dio una declaración fue la senadora Isabel Allende. Ella estuvo particularmente dando una declaración, un comunicado, donde resaltó que toda la actuación de la familia fue de buena fe y si han surgido observaciones, particularmente tendrán que ser tomadas en cuenta. Informó que será representada por el abogado socialista Gabriel Osorio. Frente a ello, desde el Ejecutivo también ha estado dando algunos puntos de vista la vocera Aysén Echeverry, particularmente dio cuenta de que se apegó al guión, dice acá el Mercurio sin ir más lejos, y admitió que el proceso de compra, que consta de varias etapas, nunca se concretó y que todas las responsabilidades de cómo se llevó adelante el proceso se adoptaron en contra de la ex ministra Marcela Sandoval, a quien se le pidió la renuncia. Son algunos de los elementos que han estado marcando esta discusión y que quiero ahí poner sobre la mesa para que también lo conversemos. Pablo, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo has estado siguiendo este tema. Esto es de los errores graves que el gobierno cometió. O Ujú. sea, alguien podría decir que no tiene tanta importancia, que es un tema más administrativo, pero las consecuencias son fuertes, desde el punto de vista de que yo no soy abogado y probablemente es un debate que se va a dar en las instancias correspondientes, Más jurídico. pero esto de celebrar contratos y que una persona vaya a una notaría, no ella, pero su ¿Mm? representante, y firme el documento respectivo de notaría, una promesa compra-venta, para mí ya me parece que requiere algún tipo de discusión de lo que significa aquello, porque la Constitución es muy clara, y eso es lo que llama mucho la atención. Ujú. Yo quiero dejar en claro que yo no veo mala intención, o sea, Ujú. no veo de ninguna de las partes involucradas, ni del gobierno,
ni menos tampoco las personas, de los familiares del expresidente Allende. Pero es demasiado evidente que a todas luces esto es un error que no se puede cometer. O sea, cualquier persona que esté vinculada al mundo legislativo, y que en particular ellas, que fueron o es senadora, la ministra de Defensa fue diputada, debieran saber perfectamente que este tipo de cosas, de contratos con el Estado, son causales de destitución, son causales de cesación en el cargo, son causales de acusaciones constitucionales. Entonces, es muy eh, burdo que nadie se haya dado cuenta con anterioridad. Y eso me parece problemático respecto a la gestión del Estado, a la gestión del que tiene en particular el gobierno. Se hace la culpa entre bienes nacionales, entre la división jurídica de las empresas, de quién estaba a cargo y quién por qué no notaron antes este tema. Pero a mí me parece que es muy evidente que estaba algo mal hecho. Y eso es lo más sorprendente. O sea, tiene varias implicaciones políticas, pero lo primero que creo que es bueno presentar es que son errores demasiado grandes. O sea, como no quiero ocupar la palabra peyorativas, pero son como errores infantiles desde el punto de vista de personas que están preparadas, asesores, que me imagino que saben o han leído la Constitución. Y este tipo de cosas no es que puedan o no puedan hacer dependiendo de criterios, sino que no se pueden hacer. Entonces, si esto no sale en la prensa, probablemente hubiera seguido avanzando y ahí hubieran quedado mucho más claras las causales de destitución en los cargos y eso que tendría que resolverse en las instancias correspondientes. Pero quiero resaltar el punto de que hay errores que el gobierno ha cometido en su administración, que a veces son políticos, ¿no? Pero este es un error administrativo, técnico, de no, de que las personas que están trabajando en los respectivos ministerios no se hayan dado cuenta de esto. Me parece muy raro. O sea, insisto, no veo mala fe porque no hay por ningún lado, pero el hecho de que es tan evidente que esto no se puede hacer, que es muy llamativo. Valeria, también ahí ir contigo con estos errores administrativos a los que alude Pablo y que particularmente han estado también en el ojo del huracán. Claro, yo creo que evidentemente existen responsabilidades que se asumen, que es responsabilidad de quien asume la cartera también de bienes nacionales con la adquisición de un bien inmueble, ¿cierto? Por eso se presenta la renuncia de la ministra, la ex ministra Marcela Sandoval, como corresponde, ¿cierto? Es una decisión que nosotros respaldamos por parte del presidente. Ahora, claro, yo creo que pasaría un poco más a lo jurídico, ¿cierto? Sí. En toda esta, en siendo enfática y con lo principal que hay que ver es que no existió compraventa. Ya puede existir anteriormente a ello solamente actos preparatorios para poder generar un contrato de compraventa el cual no existe. Por tanto, es bastante difícil poder dilucidarlo, intentar resolver ya sea en una transparencia a través de la Contraloría o recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué lo menciono? Porque el ámbito público, el derecho público no descansa solamente en el derecho civil, sino que este tiene mera consecuencia y enfático en el derecho administrativo, ¿cierto? Acá funciona a través de decretos supremos, incidencia de las empresas públicas, ¿cierto? La intención de poder generar contrato. Entonces, dentro de esa materia, la cual corresponde el carácter, ¿cierto?, de intervinientes entre el Estado o gobierno, ¿cierto?, de Chile, con interés la compra de quienes son, ¿cierto?, vinculantes en este contrato, no existe ningún incumplimiento, dicho de esa manera. Ahora, claramente existe este llamado de atención a dos entidades que son públicas. Esto también representa actorías que asumen un rol público también, tanto como la senadora Allende como la ministra Fernández. Pero entiendo que también de alguna forma dicen no procede más allá, ¿cierto? Este contrato, por tanto no existe. Entonces, ahí yo pongo un poco el criterio más en lo jurídico, ¿ya? Yo puedo hacer toda la crítica política, pero eso no es suficiente para poder llegar a destituciones de senadora y emplazamiento de renuncia de ministra, que es una cartera diferente, sino que se les acude y se les solicita, ¿cierto?, hacer esta casa de Allende como un museo, ¿cierto? Y lo están haciendo con todas las otras casas también. Asumo que lo harán también con la casa del ex mandatario Sebastián Piñera, con el interés de generar esta compraventa que no llega a cabo. Entonces, por eso digo, es muy complejo la materia, no existen responsabilidades
en sí a la senadora Allende, ¿cierto? Aplicando el derecho administrativo, el cual compete en esta materia, pero hay más interpretaciones respecto al derecho constitucional, Sí. ¿cierto? A la intransigencia que debiese existir por parte de una entidad pública con otra entidad pública. Y ahí está lo complejo. Difícilmente se pueda llegar a una resolución donde pueda llegar a lo que solicita la oposición de una destitución del cargo, ¿cierto? Van a evidenciar que no hay mayores antecedentes al respecto. Diferente hubiese sido si que hubiese existido un contrato de compraventa. Sí. Por eso la importancia de los asesores, Sí. y especialmente en este caso no jurídico, asesor político, Sí. es importante. Yo tengo una Pablo, discrepancia, ya. pero es porque uno lee en prensa, de que efectivamente en notaría se firma un contrato de compraventa. No se termina ejecutando porque pasan ciertas fases que restaban, pero hay un contrato firmado y eso es lo que se tendrá que resolver. Probablemente a lo mejor no llega a la instancia respectiva que haya pasado a la siguiente fase y por lo tanto no entra en la causal de celebrar contrato con el Estado. Pero el documento uno entiende que está firmado. Entonces eso es lo que ha trascendido. No sé si los involucrados lo han dicho con más o menos claridad, pero ese es un tema importante. Entonces aquí donde se hay que poner el punto es que se llegó a esa instancia. O sea, no es que se preparó un contrato, no es que se empezó a pensar en que se podía comprar o no, cuáles eran las condiciones, los precios, sino que hubo un documento donde los representantes de las personas involucradas lo firman a su nombre. Y por lo tanto ahí hay un tema de que, claro, a lo mejor no llegó al punto requerido para entrar en las causales, pero uno entiende que eso se firmó. Entonces, y ahí uno aprende la alerta respecto a lo que procede o no, y eso se tendrá que resolverse en la instancia correspondiente, pero insisto, que se haya llegado a ese punto ya es grave. O sea, ya políticamente probablemente tiene mucha más implicancia, pero se llegó a una instancia que si uno, yo no, insisto, no soy abogado, pero si una familia X hubiera podido a lo mejor reclamar que a partir de esta promesa ya hay una promesa de compraventa, por lo tanto le podría haber exigido al Estado que continuara con la compra porque la promesa ya fue firmada. Podría ser. No es el caso porque los familiares del expresidente no lo van a hacer, pero un tercero, ajeno a la política, con estos antecedentes que uno dispone, podría pensar de que podrían reclamar al Estado que se concrete la compra y se haga la transferencia respectiva del dinero. Entonces, pues esto es tan grave. Y lo otro que también y es incómodo decirlo, pero el presidente, a través de sus respectivos ministerios y ministras, expuso gratuitamente a la familia del expresidente Allende, porque le da un punto a la oposición, le da un tema por el cual se puede dar vuelta un par de días, un par de semanas, pero en el fondo este gobierno afecta la imagen de un expresidente con cosas que nunca debieron ocurrir. Entonces, ese manejo de lo que significa, porque originalmente esto tenía que ver con rescatar sitios de memoria, lo cual está en la línea del mandato y del programa del presidente Boric, pero en el fondo que le dieron gratis a la oposición un punto político, pero también terminan afectando y que la familia te dando explicaciones de algo que probablemente nunca debió ocurrir. Entonces eso también es complejo porque aquí la conferencia de prensa de la senadora Allende fue incómoda, porque No de aceptó alguna preguntas forma, tampoco. claro, eso también es un tema, pero en el fondo lo ponen a ellos en una posición muy, muy difícil de tener que defender de alguna forma la honra de la familia. Entonces, ¿cómo esto no se pudo de alguna forma anticipar para que no ocurriera? Entonces, obviamente no es la intención del gobierno, pero expone públicamente a una familia que en este tema había un tema sensible, obviamente, por lo que significa, y eso el gobierno lo hace de alguna forma, o termina siendo eso un acto del gobierno, y creo que eso también es parte del debate de cómo se afecta política y públicamente a una familia que en este caso, si se hubiera preparado mucho mejor, se hubieran visto los antecedentes, no habría llegado a este tipo de instancias. Sí, Valeria, hay dos cosas, los daños colaterales que traen consigo a propósito de lo último que decía Pablo, pero por otro lado algo que también tú deslizabas, las interpretaciones desde una perspectiva jurídica, que también las deja de manifiesto Pablo. Sí, bueno, primero igual aclarar que existe la figura, ¿cierto?, del contrato de promesa de compraventa, el cual no existió. Y existe también el contrato de compraventa, el cual tampoco existió. Y lo digo no tanto como, o sea, no me interesa ser la defensora de nada, creo que una opinión prefiero aportar más como en lo jurídico, lo político, en aquello. De lo político ya me referí, Sí. por eso es importante los asesores políticos. A lo mejor decir, oye, no, mejor no, evitemos conflicto. Pero claro, en tanto lo jurídico,
yo creo que van a pasar diferentes acciones en el camino si es que la oposición en sí lleva o quiere recurrir al Tribunal Constitucional, lo cual me parece válido, porque cualquier parlamentario puede acudir a la instancia cumpliendo con los requisitos, ¿cierto? Pero cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, no solamente tiene que ver con la materia de la Constitución en sí, ¿cierto? Que cuáles son de su existencia, sino que también cita el derecho a cuál corresponde, ¿cierto? La figura o la naturaleza de este acto preparatorio, ¿cierto? De lo que no ocurrió. Entonces va a ser una citación de derecho administrativo, el cual no llega a efecto, ¿cierto? A lo que se quiera solicitar que una destitución. Entonces, claro, porque al final se cita también en la acusación constitucional ciertos requisitos que se deben cumplir para que exista una destitución que es bastante compleja, ¿cierto? De un senador o una senadora de la República. Entonces, frente a eso, ese posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es muy difícil llegar a una resolución que pueda satisfacer a la oposición, que sería la destitución, ¿cierto?, de una senadora. Porque, claro, insisto, un poco como la línea delgada que va a existir entre el derecho civil y el derecho administrativo. Y en esta naturaleza de contrato, como la entidad que está con el interés de una compraventa es el Estado, recurre, ¿cierto?, lo que es el derecho administrativo. Yo creo que en esa discusión, y obviamente existirán, si es que llega a cabo, ¿cierto?, la acusación constitucional, porque si no lleva a cabo a recurrir al Tribunal Constitucional es porque no tenían argumentos para defenderlo, porque uno intenta ir también para que tener una resolución efectiva, pero porque también en esa materia es sumamente complejo. Ahora, la exposición de la familia Allende es evidente, eh, evidentemente. Yo creo que hay una exposición innecesaria, hay responsabilidades políticas que lo asume una ministra, que no es menor, ¿cierto?, de una cartera de bienes nacionales. Pero vuelvo también en ese tema de llamar la atención, de un poco de asesorarse y escuchar también a los asesores en esta materia, porque evidentemente, yo podría decir, evidentemente es conflictivo la situación. ¿Da para destituir? No. Jurídicamente, no tampoco. Administrativamente tampoco. Pero sí es evidente y a mi parecer innecesario que haya pasado esta situación, aunque el gobierno haya tenido la voluntad de tener y de comprar todas las casas de los expresidentes para poder hacerlo museo. Yo tengo ¿Sí? cerrar con Sí, un por punto supuesto. que, claro, uno podrá pensar de que esto prospere en el tribunal es difícil, porque también sacar a alguien del cargo, sobre todo alguien que fue electo, es algo que se resiste generalmente en los tribunales, tanto electorales como de este tipo, porque significa castigar a la gente, dejarlo siendo un representante electo, y eso, por lo tanto, para que ocurra ello, tiene que ser una situación muy grave y muy evidente. Pero, y no creo que prospere, pero igual creo que va a ser el punto, las acusaciones constitucionales son distintas, porque son constitucionales, pero tienen un componente político. Entonces, ha habido otras acusaciones constitucionales en este gobierno y también en el anterior, donde la oposición, que yo creo que probablemente republicanos no lo podría intentar, no sé si Chile Vamos lo apoye, pero republicanos sí podría intentarlo, de empezar un proceso de acusación. Y eso no requiere tener la verdad, no requiere tener la certeza que estoy correcto en el tema de derechos, sino que tiene que ver con que, Lo político. exacto, y que si tienen o no los votos. Es difícil que eso se apruebe, pero el punto es que le regalaron un punto político a la oposición, y especialmente a los sectores más duros que van a ser un tema de esto. Y por lo tanto, una acusación podría avanzar. Difícil, pero políticamente es otro tema. Y por tanto ahí hay que analizarlo respecto a lo que significa aquello, porque para que se apruebe en una constitución, obviamente que tienen que haber fundamentos, pero los fundamentos finalmente son políticos y se reparten de acuerdo a las mayorías. Entonces, podrían involucrar a la ministra, especialmente a la ministra, a la senadora no, pero a la ministra sí, respecto a que no respetó la constitución y las leyes. Y eso políticamente podría tener un destino distinto que lo jurídico. Sí. No creo que ocurra, pero creo que también es bueno poner el punto de que se puede resolver políticamente este tema con una cosa desfavorable para los familiares del expresidente Allende. ¿Valeria? Mencionar que, claro, es bastante compleja la situación. Yo creo que vamos a descansar en las decisiones que tome el presidente. Incluso, claro, la ministra que asume la raíz inmediata es una compañera del Frente Amplio, ¿cierto? Una cartera que era del Frente Amplio, pero también asumimos que son las decisiones concretas que se tienen que tomar. Ahora, yo lo único que espero, y
creo que es muy importante mencionarlo, que esto no se tome como excusa para no debatir ahora en enero y dar la aprobación del aumento de las pensiones. Y lo digo un poco como he visto encaminado que cualquier cosa puede decir esto, puede mantener o tensionar, ¿cierto?, las relaciones respecto a esta discusión. Espero que por una parte, si se tienen que hacer acusaciones constitucionales, se tiene que recurrir al Tribunal Constitucional, es un derecho garantizado constitucionalmente para cada parlamentario, ¿cierto? Y me parece correcto que se utilicen los instrumentos que corresponden, nosotros igual lo hicimos, pero que no desvíe la atención, ¿cierto?, en algo que es una agenda en este momento prioritario, que es aumentar las pensiones ahora para las personas. Los minutitos que nos quedan para cerrar ideas, Pablo. No, insistir de que aquí se le entregó un punto político a la oposición, que en medio del debate de pensiones y otros temas legislantes, complican más al gobierno. Y eso, por eso, mira, que uno no entiende este tipo de errores, que no son de interpretaciones, sino que son de cosas que no se... Y eso muchas veces se ha señalado por reiteradas personas y a lo mejor muy repetitivamente de que es un gobierno que le faltan capacidades justamente para poder anticipar ese tipo de cosas. Que las personas que están en los respectivos ministerios, gabinetes, no están del todo preparadas para enfrentar lo que significa manejar el Estado. Sí. Y este tipo de situaciones ratifica eso. Y eso es con lo que uno se queda ahí y donde el gobierno, pudiendo tener otros temas de los cuales enfatizar su agenda y priorizar su política, termina dando explicaciones respecto a esto. Recordemos que el presidente venía llegando de una exitosa puesta en escena de lo que significa la presencia de Chile en la zona del Polo Sur. Exactamente. Y eso que ha apañado con el escándalo y la polémica que estamos viendo. Entonces, hay un poco manejo de lo que significa gobernar y justamente manejar de forma eficiente el Estado. Valeria, para cerrar, te dejo ahí tu tiempo. Sí, para cerrar, y en base a lo que está pasando, yo debería un poco hacerme consciente y decirlo, que yo agradezco y felicito mucho las instancias, ¿cierto? Y agradezco la invitación, porque ha aumentado mucho la discusión política y hemos analizado todo lo que ha pasado, no solamente como responsabilidad que tiene la oposición para poder buscar alguna vía de que no se discutan temas de agendas. Digo porque en el mundo, en este momento hay nuevas voces, nuevos liderazgos, ¿cierto?, que están hablando, debatiendo sobre las diferentes cosas que están pasando. Lo de Polo Sur, pero también por otro lado lo de los resultados de PAES, el análisis que se tiene, pero también por otro lado estar viendo lo que está pasando con gobierno y sus representantes y el rol de escuela. Entonces creo que hay harta discusión, toda la semana estamos enriquecidos y yo feliz y más discusión política. Fantástico. Valeria, Pablo, yo quiero agradecer que hayan estado con nosotros acá, se hayan trasladado con nosotros además acá al auditorio de la FAE y nos estamos reencontrando ahí en futuros paneles. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Igual, gracias.